felices, formando familias felices. Bienvenido a los 5 minutos con tu zona de campeones. Hola mis campeones, mis campeonas, bienvenido a tu poderosa zona de campeones. Estamos demasiado contentos de ver a todos esos lindos campeones, escuchando la palabra, viendo ahora con sus libros, porque ahora ya no vienen con las manos vacías, no señor, ahora tienen sus libros, sus cuadernitos, donde pueden colorear, reciben la palabra, reciben la enseñanza de parte del maestro y pueden pintar, pueden colorear, pueden hacer muchas cosas, porque yo estaba hojeando los libros y de verdad tienen cosas muy preciosas, donde ellos pueden compartirlo con todos sus compañeros, amigos, díganme, en el colegio, hasta pueden predicar ellos mismos en el colegio. Así que por eso es que nos gozamos tanto en este año poder haber hecho esta realización tan bonita en Zona de Campeones, haberle entregado ese regalo tan hermoso en las manos de los niños. Estaba escuchando esta mañana al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y saben, yo me gozaba y cuando lo escuchaba hablar a él, hablando de Dios, cómo mencionaba la palabra de Dios en ese sermón que dio de lo que estaba hablándole al pueblo por su nueva periodo de presidencia. Eso es tremendo, ver cómo ese hombre se ve que es un hombre de Dios, un hombre humilde, pero fue porque también desde niño ha recibido las Sagradas Escrituras. Así que yo sé, campeón, campeona, que tú vas a hacer lo mismo, vas a recibir esas Sagradas Escrituras, las vas a sembrar en tu corazón, las vas a guardar, pero también las vas a poner por obra. Así que esperamos de todos ustedes lo mejor. Va a ser Venezuela el país más hermoso del mundo. Y bueno, ya mejor ni hablo más porque estamos en una situación que queremos ver una Venezuela diferente. Y ustedes son ese futuro que se está levantando y futuro no lejano, muy próximo. Así que los dejo, los quiero mucho, bendiciones y sigan adelante con su zona de campeones, sus maestros, ese trabajo hermoso que están haciendo y donde veamos ahí a líderes, grandes líderes levantarse. Amén. Dios les bendiga y Dios les guarde. Bendiciones. Recuerda seguirnos e interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, @Zona de Campeones. En la madrugada de ayer escribí a la antorcha a propósito del día de hoy, 9 de junio. Del 9 de junio, hoy estoy también yo cumpliendo 29 años que le di mi corazón a Cristo, aleluya. Hoy estoy cumpliendo 29 años, así que estamos de cumpleaños. Keiberson, edad biológica, y su papá en edad espiritual, en el tiempo en el Señor. Y escribí algo que le puse por título, esto va para nuestro libro que estamos escribiendo que se llama Transformaciones, la sensibilidad al Espíritu Santo para un liderazgo eficaz. Y dice así: me convertí al Señor en la Plaza del Venezolano, en la ciudad de Caracas, detrás del Banco de Venezuela, donde trabajaba en un día muy especial. Cuando la canción que cantamos dice, Él vino a mi vida en un día muy especial, yo siempre digo, en mi caso es literal, ya que ese día era 9 de junio de 1995 y estaba haciendo yo un curso en la IBM al este de Caracas, y a eso del mediodía estaba ya llegando a mi oficina en el centro y dejé los manuales del curso y me disponía a ir a la clínica Racetti en la Candelaria, donde había nacido ya mi segundo hijo, Keiberson, en la mañana. Me dispuse a ir a la clínica a pie, ya que estaba relativamente cerca, y decidí hacerlo por dentro para evitar el sol.
Resulta que en la plaza estaba un moreno alto, pegando gritos, y vestía de una manera muy singular y llamativa. Y me acerqué para escuchar lo que estaba diciendo. Mi sorpresa fue que era un predicador del evangelio. Su nombre, Nemesio Bolívar. Un aplauso a mi padre espiritual, aleluya. Ya esta mañana hablé con él. Y dice, yo me quedé un rato de manera como desafiante a ver qué podía decir ese loco. Decía yo, parecía un loco, para mí era como un loco. Lo que dicen de todos los predicadores, lo que dicen de todos los que somos predicadores. Jamás en mi vida podría haber pensado que esa paradita allí, en esa plaza, alteraría tanto el curso de mi vida y de mi historia por el resto de mi vida. ¿Usted se imagina que los viajes en el tiempo existan y que alguien del año 2024 hubiese viajado hacia ese día y me consiga en la plaza y me diga, piensa bien lo que vas a hacer, porque eso que vas a hacer ahorita va a alterar el curso de tu ¿qué? De tu vida para toda la vida? Yo digo, si alguien me lo hubiese dicho, a lo mejor uno no pasa, porque yo creo que yo no pasé ese día para que mi vida fuera alterada de la manera que lo fue. Pero eso fue exactamente lo que pasó. Una paradita en ese lugar, una simple oración como la que hicimos hace rato, y mi vida se alteró por el resto de la vida. Denle un aplauso al Señor, para bien. Por eso digo, jamás en mi vida podría haber pensado que esa paradita en esa plaza alteraría tanto el curso de mi vida y de mi historia por el resto de mi vida. Allí en la plaza no había una coordinación para hacer seguimiento a las cientos de personas que hacen decisión por Cristo cada semana. En mi caso, había una hermana de la iglesia Emanuel de Caracas que me hizo una invitación a la iglesia luego de explicarme los diferentes servicios que había cada semana. Pero me pudieron haber tomado cualquier otra persona de cualquier otra iglesia o de otra denominación o culto. Con el tiempo yo vi y fui entendiendo que los que se reunían en la plaza eran de muchas partes, de las asambleas de Dios, de Emanuel, Luz del Mundo, iglesias presbiterianas, etcétera. Y por supuesto a la casa también estaban los Solo Jesús y otros. Digo esto porque con el tiempo yo meditaba qué poderoso hubiera sido si los que predicamos en la plaza hubiésemos trabajado en una alianza con un ministerio o varios para que todo el que hiciese decisión por Cristo sea correctamente dirigido a una congregación de sana doctrina y enseñanza para ser conducida en un proceso de consolidación y discipulado. Al principio comencé a ir a la plaza cada día en mis horas de almuerzo y escuchaba a los dos predicadores de los dos turnos. En el banco salíamos a almorzar a las 12 del mediodía y retornábamos a las 2 de la tarde. Y en ese lapso habían dos turnos de canciones y de prédica. En las mañanas me paraba una hora antes para orar y leer la Biblia. Y en la noche por 1 o 2 horas estudiaba la palabra y leía libros. Fue un proceso acelerado. Compré libros, alquilé y compré películas VHS. Las nuevas generaciones no saben lo que es eso. Me suministraban y compraba cassette de predicaciones y de música cristiana. Fue todo radical, acelerado. Ya a los pocos meses de convertido, yo hablaba con los hermanos en la plaza, en la iglesia, en alguna campaña, en una vigilia, en un ayuno, y las personas pensaban que yo tenía muchos años en el evangelio. A los pocos meses faltó un predicador a la plaza y los dirigentes de la plaza me dijeron: hermano Keyson, el soldado ni se ofrece ni se niega. El Espíritu Santo dice que usted va a ser el que va a predicar, hermano, por el hermano que no vino. Yo me quedé paralizado. Aún no pertenecía a ninguna iglesia, no me había bautizado ni nada, y así empecé a predicar como por accidente. Yo voy a filmar una película que se va a llamar Predicador por Accidente. Una buena película, ¿verdad? Luego empecé a congregarme en Emanuel y nuevecito hubo una campaña en San Agustín del Sur y el predicador no fue.
y la dirigente me dice, hermano Keyson, usted es el que va a predicar. O sea, las 2 veces que yo prediqué es porque los 2 irresponsables no fueron. Yo nunca he visto que un predicador falte a predicar, sino esas 2 veces nada más. Yo nunca he visto que un predicador falte a su responsabilidad, solo esas 2 veces. Y me agarraron al Hijo de Gloria. Y prediqué en la campaña. Aún no me había bautizado y ya había predicado en la plaza y en una campaña. Al recordar esto pienso, fue todo tan acelerado y tan loco. Y así fue todo en esos 4 años que transcurrieron antes de venir a Barquisimeto. Pasó de todo en mi vida. Fue transformador y fue acelerado. Me convertí en uno de los predicadores de la plaza en el segundo turno de los miércoles. Iba a Emanuel de lunes a domingo y a las Acacias los domingos a las 7 de la mañana. Serví de chofer a evangelistas que predicaban en las campañas de 7 noches y aprendí full. Fueron 4 años claves donde crecí como cristiano, se consolidaba mi familia y estaba en el ministerio trabajando bastante para el Señor. Fragmento del libro que estoy escribiendo, Transformaciones. Denle un aplauso ahí al Señor, pues, aleluya. Así que oren para que ese libro podamos tenerlo lo más pronto posible. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, aleluya. Es una bendición poder hoy decir, tengo 29 años en el Señor y en esos 29 años no he dejado de predicar ni una sola semana la palabra de Dios, aleluya. Nunca jamás he conocido lo que es irme de la iglesia, cambiarme de iglesia. No sé lo que es eso, no puedo decir yo me cambié una vez de mi iglesia, no. Yo soy de una sola congregación donde yo creí, donde me adoctrinaron, donde me bautizaron, donde fui predicador, luego evangelista, luego misionero, luego pastor y luego apóstol y hasta presidente de la federación. Dios me permitió ser para su gloria y para su honra, aleluya. Uno no puede vivir brincando de iglesia en iglesia y pensar que uno va a ser un buen cristiano. Creo que eso mataría el propósito de Dios en una vida. Dice Rick Warren, si usted saca un árbol de una plantación donde está y lo planta en otro lado y lo vuelve a sacar y lo planta en otro lado y lo vuelve a sacar, cuando venga a ver el árbol muere. Y eso es lo que hace un cristiano cuando vive cambiándose de iglesia en iglesia. Yo siempre le digo a la gente, si usted tenía eso por costumbre y aún llegó a esta iglesia viniendo de otra congregación, pues que eso sea la última vez. Haga pacto con Dios para crecer y desarrollarse y aún morir en una sola congregación en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? El día de ayer tuvimos una bendición, que tuvimos un buen grupo de más de 125 personas en el tercer día de encuentro. Esas son personas que hace nada estaban en las células nuevecitos, hicieron preencuentro, hicieron primer y segundo día de encuentro, hicieron sus 12 clases de posencuentro y el día de ayer en el tercer día de encuentro fue poderoso y bajaron a las aguas del bautismo 85 personas. Dele un aplauso al Señor por eso. Ese es el camino. Una persona que ya está consolidada en la fe y puede decir, ya MCM es mi iglesia. En esta iglesia voy a echar raíces. En esta iglesia van a crecer mi familia. En esta iglesia van a crecer mis hijos, mis nietos. En esta iglesia Cristo me va a venir a buscar de esta iglesia. Vamos, diga amén y dele un aplauso grande al Señor. Aleluya. Voy a ser fiel y leal a una sola congregación. Aleluya. Y voy a trabajar hasta el último día de mi vida para aportar o hacer mi aporte para mi congregación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Estamos felices, contentos. No sé si están aquí los que estuvieron ayer en el tercer día de encuentro. Póngase en pie, y los que se bautizaron, algunos, póngase en pie también. Los que participaron en el encuentro también, así no se hayan bautizado. Yo quiero que la iglesia les dé un aplauso. Bienvenidos, hermanos. Bienvenidos, 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 bienvenidos a la congregación. Ya ustedes son parte de esta familia. Denle ese aplauso a cada uno. Ya son parte de esta familia. Amén. Aleluya, siéntase parte de esta preciosa familia y diga, esto es hasta que Cristo venga. Amén. Eso es lo bonito de esto. Por eso decir, tengo 29 años en el Señor, eso es carteludo, dígame. Eso le ronca, porque no es cualquiera. Hay gente que en un año ya abandona la fe. Pero decir, tengo 29 años en una sola fe, en una sola iglesia,
Eso es lo que tiene. Por eso Jesús dijo, por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Amén. Quiero hacerle una invitación muy especial. El día de mañana será nuestra cuarta maratónica. Aleluya. Estado general de bienestar. Hermanos, lo que está pasando en esta maratónica es poderoso. Es poderoso. Hasta gente que no es de nuestra congregación, gente que ni siquiera es cristiana, está viniendo a las maratónicas. Yo le quiero hacer una invitación para que usted participe en la maratónica. Venga con esa fe, venga con su petición, venga con una oración y venga con una semilla para Dios. A través de las maratónicas estamos levantando los fondos de lo que conocemos como los 775 de gloria para terminar todo lo que tiene que ver con la reedificación de la casa. Ya llevamos una buena parte, creo que estamos contentos con lo que hemos realizado, pero faltan muchas cosas que son muy importantes para terminar de cumplir el sueño de convertir este lugar en el centro global de convenciones mundial MCM. Aleluya, aleluya, en un centro de convenciones que reciba a predicadores del mundo entero de talla internacional y que sea una iglesia, una congregación y un auditorio con esas características. Amén. Nos falta comprar las pantallas LED, que son las más costosas. Nos falta terminar la infraestructura de aire acondicionado. Estamos trabajando esta semana en la galería, que va a quedar bien hermosa, de los 25 años. Estamos también terminando la casa de un pastor, el pastor Menotti, que queremos entregarla el 18 de julio. Den un aplauso al Señor por eso. Aleluya. Y queremos terminar algunas cosas alrededor de la comunidad de aquí al 18 de julio y luego continuaremos. Pero queremos de verdad que de aquí al 18 de julio se logre una buena parte de lo que nos hemos propuesto. Amén. Eso va a hacer que eso sea administrado a cada persona, a los que tienen negocios, a los que tienen emprendimiento. Ese mismo manto va a venir sobre cada uno de los negocios, los emprendimientos y los trabajos de los hermanos. El que siembra semilla, Dios no lo va a dejar mal. Amén. El que siembra semilla va a cosechar una gran cosecha de gloria, de bendición y de victoria. Amén. Así que mañana a las 7 de la noche les esperamos en la cuarta maratónica. Son 9 maratónicas. Mañana va a ser la cuarta maratónica. Los esperamos. Amén. Quiero que busque, por favor, en su Biblia el Evangelio de Marcos, capítulo 6. Evangelio de Marcos, capítulo 6. En el verso 1, vamos a leer hasta el versículo 6 para empezar. En el título de la versión Reina Valera dice Jesús en Nazaret. Jesús en Nazaret. Todos conocemos a Jesús y hay una canción preciosa que le llaman a nuestro Señor Jesús de Nazaret. La canción de Roberto Orellana que se llama Jesús de Nazaret es una canción preciosísima. Jesús de Nazaret. ¿Por qué se le conocía a Jesús, nuestro Señor, como Jesús de Nazaret? Porque Nazaret es el lugar donde Él se levantó, donde Él se crió, donde lo levantaron a Él desde que era un niño. Es como decir Keyson del 23 de enero, pues, de Caracas, el lugar donde tú te criaste. Así que Jesús es conocido como Jesús de Nazaret. Y un día Jesús, ya cuando comenzó su ministerio, no comenzó allí en Nazaret, comenzó en las afueras de Nazaret, pero decidió ir a Nazaret. Ya había comenzado su ministerio, ya había hecho milagros, señales, prodigios. Y yo me imagino, ¿no?, que en el corazón de Jesús, lo que más ardía en su corazón era que en Nazaret pasaran las mismas cosas que ya estaban pasando en otros lugares como Capernaum y otras regiones. Venía Jesús seguro con esa esperanza y mire la sorpresa lo que ocurrió. Marcos capítulo 6, verso 1 al 6, Jesús en Nazaret. Ya comenzó su ministerio. Y dice la palabra, salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban
y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿De dónde tiene estas cosas? Todo el mundo allí lo conocía. Todo el mundo sabía quién era él. De pronto le ven hablando como todo un rabino. Lo ven hablando como todo un sacerdote, como todo un maestro. Y ellos se quedan extrañados. Dicen: ¿qué broma es esa? Por eso no, ¿de dónde tiene esas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Cómo habla con esa sabiduría? Y esos milagros que por sus manos son hechos. Esos milagros se refieren a milagros que han ocurrido en otros lugares. Y ellos han escuchado de eso. En el verso 3 hacen la pregunta clave. Dice: ¿no es este el carpintero? ¿No es este el carpintero? El hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. ¿Sé qué? Se escandalizaban de él. Se escandalizaban de él. En el verso 4 dice: mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y en la tragedia, verso 5, dice: y no pudo hacer allí ningún milagro. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos directamente, sanidades directas. Y estaba asombrado, Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Levante su mano. Padre, gracias por la bendita y poderosa palabra tuya, Señor. Hoy quisiera ser un instrumento en tus manos para que nos hables a todos, Señor. Aleluya. Y nos ilumines el entendimiento. Necesitamos hoy más que nunca tu bendita palabra. La palabra profética más segura. Esa que nos edifica, esa que nos corrige, esa que nos enseña, esa que nos redarguye. Que tu palabra corra en esta mañana, crezca y prevalezca. Que tu palabra corra y sea glorificada, mi Dios. Que tu palabra eche raíz profunda en nuestros corazones y produzca muchos frutos para vida eterna y para una vida más excelente y gloriosa en esta tierra. Háblanos, Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento y a ti vamos a dar toda la gloria y honra por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén. Aleluya. En ese mismo capítulo, en el mismo capítulo 6, no hay que ir a otro capítulo, pero bajando hacia el final del capítulo, en el versículo 53, vamos a ver otra historia. Vamos a ver otra historia. Y dice el subtítulo en la Reina Valera, dice así: Jesús sana a los enfermos en Genezaret. Diga conmigo, Genezaret. Sí se parece a Nazaret, pero esto se llama como Genezaret. Fíjese, en Nazaret no pudo Jesús hacer ¿qué? Ni un milagro. En Nazaret, ni un milagro. En Nazaret, pero en Genezaret, que es una ribera posterior, es una población aledaña, Jesús sana a los enfermos de Genezaret. Mire, y es curioso que ambas enseñanzas estén en el mismo capítulo, para que nosotros digamos: Señor, ilumina mi entendimiento, porque no es casualidad que estas dos enseñanzas estén en el mismo capítulo. Hay una verdad poderosa de Dios que Dios nos quiere enseñar. ¿Qué pasó en Genezaret? Dice la palabra: terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla, y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. ¿La gente le qué?
le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos. Hermano, esto es como la campaña presidencial que estamos viendo ahorita. Pero no iban a buscar una gente que está buscando votos. Era que la gente salía de todas partes, pero salía ¿con qué? Con enfermos. De todas partes salía la gente con enfermos en lecho, en las camas los llevaban. A donde oían que estaba Jesús. Y donde quiera que Jesús entraba, en aldea, en ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaba que le dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que tocaban el borde de su manto quedaban sanos. Dale un aplauso a la bendita palabra de Dios. Vamos, dale un aplauso. Qué poderosa enseñanza. Yo le he puesto como título: ¿por qué no y por qué sí? ¿Por qué no pudo hacer nada en Nazaret? ¿Y por qué sí pasó de todo en Genezaret? ¿Por qué no y por qué sí? Cuando estudiamos la palabra de Dios, debemos hacernos ese tipo de preguntas. Debemos buscar y profundizar en la respuesta. Debemos pedirle al Señor que ilumine nuestro entendimiento y nuestro corazón. Ya son 29 años que Dios me ha permitido servirle por su misericordia en esta tierra. De verdad que yo le agradezco a Dios que me haya escogido para este oficio del cual yo no soy digno, pero lo he hecho con toda responsabilidad y he tratado de cumplir mi responsabilidad por 29 años sin faltar ni siquiera una sola semana. Y casi ya vamos a cumplir el 18 de julio, en los próximos días, 25 años de instalados como pastores a tiempo completo en este ministerio, en este lugar. Éramos una iglesia insignificante, muy pequeña y muy pobre financieramente hace 25 años, pero Dios nos ha dado su gracia, nos ha dado su favor y hemos visto de verdad los milagros y la bendición de Dios en este lugar. Ahora, ¿cuántas personas? Y le pregunto al apóstol Belki, por supuesto, le pregunto a la pastora Nancy, le pregunto a la pastora Rosa, al pastor Ernesto, a Juana, a los que comenzaron conmigo, ese pequeño grupo, a mi hermana Ana Carrizo. ¿Cuántas personas, hermano, han oído a través de este servidor humilde la palabra predicada en estos 25 años, hermano? Es incuantificable realmente. Realmente es incuantificable. Son miles y miles y miles de personas. La otra vez estábamos sacando un promedio de la gente que ha ido a nuestros encuentros y han ido por la misericordia de Dios más de 20,000 personas a los encuentros. Dele un aplauso al Señor, aleluya. Eso, hermano, es una bendición. Y yo he visto de verdad miles de personas pasar por aquí. Muchos de ustedes no saben que hubo tiempo cuando nosotros teníamos 4 servicios en este lugar. 4 servicios. Nosotros sabemos que mucho de lo que hoy estamos viendo solo en 2 servicios es porque hubo una gran diáspora. Y muchas de nuestras personas, de nuestros creyentes, de nuestros líderes, se fueron a otros países, se fueron a otras naciones. La diáspora afectó a toda la iglesia en Venezuela. Y en nuestro caso no fue solo la diáspora, sino que también hemos sembrado iglesias completas en otros lugares, como la iglesia de Cujizal, como la iglesia de Quibor, como la iglesia, aleluya, denle un aplauso al Señor, como las iglesias del norte, como la iglesia de Tierra Santa. O sea, cuando se fueron números grandes. En Tierra Santa fueron más de 100 personas. En Cujizal fueron más de 50 personas. O sea, sembramos iglesias con sus pastores. Hoy tenemos, hermano, aleluya, por la gracia de Dios, 38 iglesias hijas, aleluya. Dele un aplauso al Señor. Ahora mismo en 37 lugares de Venezuela se está congregando gente que nació y es parte de este ministerio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aquí está uno de esos apóstoles, el apóstol Leopoldo y su esposa, una de las iglesias que más nos enorgullece, de miles de personas. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Hoy va a estar en la noche allá donde el apóstol Leopoldo, el profeta Donel, aleluya. Los que quieran ir pueden ir esta noche a las 6 de la tarde, ¿verdad?
A las 7 de la noche pueden ir, va a estar el profeta Donald Reina. Eso va a ser una tremenda bendición. Todo el que viene para acá, yo lo envío para allá, para donde Leopoldo. Porque nos enorgullece lo que ellos están haciendo en ese lugar. Y todo el que va para allá queda asombrado de lo que está haciendo Dios en ese lugar. También está Francisco del Manzano. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Fíjense ustedes que el Manzano para nosotros era antes una célula. Y teníamos gente que iba y la atendía la célula. Pero de ahí mismo se levantaron dirigentes poderosos. Y ya demasiado involucrados con la obra. Ya tenían ellos mismos del Manzano un día para servir en el banco de alimentos aquí. Y de tanta bendición que el Manzano se ha levantado, dijimos, no, ya el Manzano es una iglesia autónoma y ya tiene sus pastores allí. Y creemos que el Manzano va a ser una iglesia poderosa. Amén. Cada domingo sus pastores están aquí escuchando la palabra. Ahora, reflexiono yo y reflexionemos todos. Hemos visto en 25 años la transformación individual de la gente. Los individuos han sido transformados. MCM es un ministerio de transformaciones. Por eso mi próximo libro se llama Transformaciones. La convención el año pasado se llamó ¿cómo? Transformaciones. Porque MCM es un ministerio transformacional. Lo que toca MCM lo transforma para la gloria y para la honra del Señor. Aleluya. Hemos visto individuos ser tocados y transformados por el poder de Dios. Hemos visto, escúcheme, familias ser totalmente transformadas por el poder de Dios. Una de las cosas que más nos honra y nos bendice, y es una de las cosas que nos caracteriza como ministerio, es que hemos visto a muchas personas y familias ser transformadas en su situación financiera y material. Hace 25 años pastoreábamos literalmente la pobreza. Hoy no podemos decir eso. Hoy podemos decir, hemos visto a la gente ser transformada y prosperar y echar adelante y vivir una vida en abundancia. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Y una de las cosas también que nos caracterizan sería lo que se llama la transformación de la comunidad. Por eso pusimos hace 25 años 2 declaraciones proféticas. Decía MCM formando familias felices, MCM transformando comunidades. Y todos sabemos en este lugar, todos sabemos cómo la comunidad toda ha sido transformada para la gloria de Dios. Y no solo la comunidad, hoy hablamos de las comunidades transformadas para la gloria y para la honra de Dios. Aleluya. Ahora la pregunta que yo me hago como apóstol, la pregunta que debemos hacernos los dirigentes de este movimiento: ¿han sido todos transformados? ¿Han sido todas las familias cambiadas, transformadas? ¿Han sido todas las situaciones financieras cambiadas? Y la respuesta triste es, pues no. Han sido muchos los transformados, pero no han sido todos los transformados. Y lo tremendo es que cuando nosotros predicamos esta palabra, cuando nosotros enseñamos esta palabra, nadie en su sano juicio quiere que muchos sean cambiados y transformados, que muchos sean afectados positivamente por la palabra. Cuando hablamos de esta palabra, nosotros queremos que todos sean transformados, cambiados, aleluya, bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? Pero no. La palabra de Dios dice, no es de todos la fe. En algunas personas parece que surtiera el efecto contrario. En vez de ir para adelante, van para atrás como el cangrejo. En vez de abrazar este ministerio y las promesas y la palabra, pareciera que están como estancados. Otros ya incluso han salido de este ministerio y eso entristece el corazón. Entristece el corazón. Hasta que llegas a la palabra de Dios y te das cuenta que a Jesús mismo, nuestro Señor, también le pasó lo mismo. ¿Quién puede decir que Jesús no quería la sanidad de todos? Claro que quería la sanidad de todos, la transformación de todos. Pero la misma palabra del Señor dice que Jesús vino a lo suyo, vino a salvar y al morir por el hombre en una cruz. Pero los suyos, que dice la palabra, no le recibieron. Los suyos, los que debieron recibirle, no le deshonraron, no vieron el manto en él, aleluya, y por eso no recibieron nada. Al no recibir a Jesús,
no recibieron los beneficios de Jesús. Pero sí dice la palabra: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, poder de ser hechos hijos de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Oye, a Jesús, mientras los religiosos, los que leían la escritura, los sacerdotes, el Sanedrín, los fariseos, los escribas, lo rechazaban y no recibían los beneficios de Jesús, las prostitutas sí creían en él. Las rameras creían en él, los ladrones creían en él, y por eso les ofendió un día una cosa que le dijo Jesús a los grandes maestros. Le dijo: mire, ustedes creen que van al reino de Dios, pero las prostitutas, las rameras y los ladrones van delante de ustedes al reino de mi Padre. Aleluya, van delante de ustedes. Ese día que Jesús dijo eso, dijeron: a este tenemos que matarlo. ¿Cómo va a decir que las prostitutas van delante mío si yo me he fajado toda mi vida guardando la ley? ¿Y cómo la prostituta va delante mío? ¿Cómo que el saqueo, el ladrón va delante mío si yo no robo a nadie? Porque se justificaban por sí mismos, se justificaban por la ley. En cambio, aquellos, como no tenían sino pecados en su vida, no se justificaban con nada. Entonces fueron justificados por la fe, fueron justificados por la fe, por gracia fueron salvos, por gracia fueron salvos, por gracia fueron salvos. Es tremendo porque los de Nazaret vieron a Jesús desde que era un niño. Vieron a Jesús crecer allí. En Lucas capítulo 2, verso 52 dice que el niño Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Ya a los 12 años Jesús estaba en el templo hablando con los doctores de la ley y los asombraba a todos. Y sin embargo, los que se criaron con Jesús, Royber, no se percataron de quién era Jesús. Para ellos Jesús seguía siendo el hijo de María. Para ellos Jesús seguía siendo el hijo de José. Para ellos Jesús seguía siendo el carpintero. Para ellos Jesús no era nadie especial. Y por eso cuando Jesús comienza su ministerio, no lo comienza allí, porque Jesús dice: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y con sus parientes. O sea, si les predicaba allí, ahí lo iban era a deshonrar en vez de ¿qué? De honrarlo. Los mismos hermanos de Jesús no creían en Jesús. Y por eso cuando se va, comienza en otras tierras donde nadie le conoce. Pero como le ven hablando la palabra de Dios y como ven el manto que hay en él, la gente creía la palabra y la gente recibía salvación, sanidad y libertad para la gloria y honra del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Y Jesús, ahora que los milagros están por todos lados y que la fama de Jesús se ha difundido por todas partes, Jesús decide ir a Nazaret. Porque Jesús seguramente piensa: ahora esa gente va a tener fe. Pero no. Resulta que no. Ellos siguen viendo a Jesús como el hijo de María. Ahora, en Nazaret no pasó eso. En Genezaret, quiero decir. Porque ¿a quién conoció la gente en Genezaret? En Genezaret. No es al mismo que conocieron en Nazaret. En Nazaret conocieron fue al carpintero, al hijo de María, al hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Y conocían el nombre de todas sus hermanas. Pero, escúchame, y así lo dice Marcos capítulo 6 verso 3, ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Pero en Genezaret no fue así. En Genezaret conocían, óigame, en Genezaret conocieron al que tocando el borde de su manto con fe, la gente recibía un milagro poderoso. Aleluya. La gente conocía, escúchame,
La gente decía, se regola como pólvora, que si tan solo se toca el borde del manto de ese hombre que viene allí, la gente recibe ¿qué cosa? Sanidad, un milagro. Y cuando le contaba al vecino, le decía, ¿quién viene por ahí? Oye, no lo conozco mucho, no sé cómo se llama, pero dicen, y es así, si tan solo se toca el borde de su manto, ¿se es qué? Se es sano. ¿Usted recuerda haber escuchado una historia parecida? Sí, ya lo vamos a ver, ¿no? Ya lo vamos a ver. Pero note que hay una diferencia a quién están conociendo en los dos lugares. En Nazaret conocen al carpintero, al hijo de María, a los hermanos de ese hombre, a las hermanas también, al que creció con ellos jugando. Pero en Genezaret están conociendo a un hombre que se dice de él que si tan solo se toca, ¿qué cosa? El borde de su manto, la gente recibe un milagro. O sea que en los dos lugares conocieron y esperaron a dos personas distintas. ¿Me va siguiendo? ¿Me va siguiendo? En Marcos capítulo 6, verso 56 dice a quién esperaban en Genezaret. Marcos 6, 56 dice, y donde quiera que entraba, en las aldeas, en las ciudades, en los campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban ¿qué? ¿Quedaban qué? Sanos. Ahora escuche bien, ponga toda su atención aquí, por favor. Ponga toda su atención aquí. ¿Qué fue lo que Jesús no consiguió en Nazaret, que sí consiguió en Genezaret? Yo le voy a decir qué fue. Fue fe. En Nazaret no había fe, pero en Genezaret sí había ¿qué? Fe. Ahora la pregunta es, ¿cómo viene la fe? La fe, dice la misma Biblia, dice, la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Aleluya. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Sabe? Algo muy importante sobre la fe es que la palabra que está escrita allí dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, está en presente continuo. E indica, óigame, ve, que las personas que oyen la palabra, la oyen y la vuelven a oír, y la vuelven a oír, y la vuelven a oír. Es decir, que constantemente se están exponiendo ¿a qué? A la palabra. Y de tanto exponerse a la palabra y oír palabra, entonces su fe crece. Dale un aplauso al Señor, aleluya. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El oír por la palabra de Dios. Por eso, hermano querido, es que tú tienes tantas luchas para congregarte, porque el diablo te hace la guerra para que no llegues a este lugar. Porque si tú tan solo llegas a este lugar y oyes una palabra de Dios y te llenas de fe, el milagro está listo en tu vida. Dime amén y dale un aplauso al Señor. ¿Sí entiende lo que pasó en mi vida cuando yo tan solo me paré en una plaza a oír un predicador? ¿Quién iba a pensar que el pararse en una plaza te va a cambiar tanto la vida? Pero es que no se estaba hablando cualquier palabra, se estaba hablando la palabra ¿de quién? De Dios. Yo me llené de fe, recibí al Señor como mi Salvador, y mi vida cambió para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. Es poderoso, hermano. Por eso yo amo a la gente que le gusta la palabra de Dios. Amo a la gente que le gusta la exposición de la palabra de Dios. ¿Sabes que los milagros no vienen sin la predicación de la palabra de Dios? La palabra dice que a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por la locura de la predicación. Dios te puede salvar de cualquier manera, pero a Dios le agradó salvar a la gente por la locura ¿de qué? De la predicación. ¿Y por qué lo llama locura de la predicación? Porque para toda o para mucha gente los que predicamos somos ¿qué? Locos. Yo me acerqué en la Plaza del Venezolano a oír ese ¿qué?
loco, pero ese loco está hablando palabra de Dios, aleluya, y Dios me salvó por la locura de la predicación, aleluya, por la locura de la predicación. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas para nosotros la palabra de la cruz es poder ¿de qué? Poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, aleluya, aleluya. Amamos a Dios cuando viene un profeta como el día miércoles, Donald, y viene y nos da una palabra profética. Gloria al Señor por eso. Pero nosotros no podemos vivir de eso. No podemos vivir de eso porque hay gente que después se engancha con eso, entonces andan buscando un brujo personal que les adivine la vida todo el tiempo. ¿Me explico? Y el día que viene un profeta y no lo llaman al altar, Dios no me dijo nada. Y Dios no te dijo nada. Y todo lo que el apóstol Jesús viene hablando es nada. Desgraciado. Pero no te sientas con la misma fe. Aleluya. No te sientas con la misma fe. Porque para ti es el gordito. El mismo, el domingo pasado. El hijo de Gloria. Esposo de Belki. Papá, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Kevin. El abuelo de las niñas. Kendall. Cristi. Entonces viene un profeta que tú no conoces. Ay, un profeta. Oh. Hay gente que el miércoles le dije, oye, voy a tener que invitar más profetas seguidos para verte la cara más seguido. Vinieron el miércoles porque dije, cuando vieron que publiqué que venía un profeta, ¡wow! Lamentablemente no se han dado cuenta que hay profeta en casa desde hace 25 años, aleluya. Lamentablemente no se han dado cuenta que hay profeta en casa hace 25 años. Hace 25 años hay profeta en casa. Hay profeta en casa, aleluya. Y yo entiendo, hace poco vino el profeta Marlon Bracamonte de España, también tuvo un miércoles, que los profetas no vienen, escúchame, por causa de nosotros. Los profetas vienen por causa de la gente. Cuando el profeta llamó, por ejemplo, a la pastora Nancy, le dio la palabra, eso no viene por causa de Nancy, porque Nancy sabe todo eso clarito. ¿Por qué? Porque Nancy habla con Dios. Y ya Dios se lo dijo. Pero siempre viene la palabra para confirmarle a ella que lo que Dios le dijo es así, y para que todo el mundo sepa la clase de pastora que tiene. Denle un aplauso al Señor, aleluya, aleluya. Y usted ve que cuando vienen los profetas y me dicen cosas a mí, ellos no vienen a comunicarme nada nuevo. Todo lo que ellos me dicen ya Dios me lo ha dicho desde hace 30 años, hace 25 años, hace 26 años. La semana pasada me lo confirman, pero también para que algunos cabezones sepan la clase de apóstol que se gastan. Denle un aplauso al Señor, aleluya. ¿Es así o no es así? Un día Dios habló en el cielo. Estaba el profeta Juan, ¿verdad? Juan el Bautista. El profeta dice, yo como profeta digo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Ay! Y eso pasó. Y se dejó bautizar. Y dice la palabra que hubo un trueno en el cielo. ¡Bagán! Pero el trueno era una voz que dijo, Él es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia, a Él oíd. Y la gente decía, ¿fue una voz o fue un trueno? Eso lo dice la palabra. ¿Qué fue eso? ¿Una voz o un trueno? Porque la voz de Dios truena. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Ese trueno, esa voz no vino por causa mía, sino por causa de ustedes. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Ese trueno vino por causa de ustedes, porque Jesús no necesitaba que Dios lo confirmara de esa manera. Ya Él sabía quién era. Eso fue lo que el diablo le trató de decir en la tentación. Si eres el Hijo de Dios, como que si eres el Hijo de Dios, cabezón, fuera de aquí. El diablo poniendo a dudar a Jesús si es hijo de Dios. Claro que Jesús sabía que era hijo de Dios. Y por eso lo reprendió y lo echó fuera de su vida. Jesús no necesitaba que Dios le dijera, si tú eres mi hijo amado. Lo que sí necesitaban oír eso eran los que estaban allí. Y con todo y que gente que lo oyó, no creyó. Te digo yo. Entonces, qué maravilloso cuando viene un profeta, nos confirma la palabra, le habla a la audiencia.
y nos muestra el camino. MCM, esto es lo que tiene por delante. Métanse en el sueño, porque el sueño de este hombre será el sueño tuyo, será el sueño de tus hijos, será el sueño de tus nietos, será el sueño de las futuras generaciones. Camina con los soñadores. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Pero si usted escucha cada palabra de la profecía, es lo que venimos hablando el año pasado, es lo que venimos hablando este año. Entonces nuestra creencia y nuestra fe no está fundamentada en palabras proféticas esporádicas, está fundamentada en la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en medio de un lugar oscuro. Es la palabra que constantemente escuchamos. Yo debo aprender a admirar la palabra que escucho. Mire, ¿por qué razón cuando yo llegué a Emanuel de Caracas, en tan solo 4 años, Dios me permitió un crecimiento voraz, diferente al que obtuvieron gente ahí que tenía ya 50 años, 45 años, 40 años, 35 años, y estaban allí con el pastor? Eran superintendentes de escuela dominical, eran los tesoreros, eran los que, pero en mí en 4 años eso fue como una universidad que me arrastró el Señor. Y ya a los 4 años el Señor me llama para acá y hace con nosotros cosas que ni ellos creían. Mire, la hija de mi pastor, Damari González, Dios la bendiga, la quiero, la amo mucho. En uno de los congresos, cuando vino, me llamó llorando a mi oficina y me dijo: ¿qué hizo? Porque ella pertenecía al grupo de la gente que tenían 40 años allí. Me dice: ¿qué hizo? Quiero pedirte perdón, me dice, llorando. Porque cuando mi papá te mandó para acá, nosotros nos reuníamos, nosotros los de 50, los de 40, los de 45, nos reuníamos y decíamos: ese que hizo es un loquito, ese que hizo es un loquito. Y allá me estaban esperando que yo volviera con las tablas en la cabeza. Y llorando lágrimas me decía: y yo te pido perdón porque mira por dónde va el loquito. Mira por dónde va el loquito. Dele un aplauso al Señor, aleluya. Mira por dónde va el loquito. Y me decía: por eso mi papá te amaba, por eso mi papá hablaba de ti antes de partir con el Señor, por eso mi papá nos contaba tuyo. Y nosotros no creíamos que eso. Y ahorita viendo lo que Dios está haciendo contigo, decía: es tremendo, es tremendo. Pero entonces, ¿a dónde está la diferencia? Si todos nos estamos exponiendo al mismo predicador, es que hay gente que lo oye, pero no lo oye con la misma fe. Entonces, cuando tú lo estás oyendo con fe, la fe viene ¿por qué? Yo tenía una admiración por mi pastor. Sus predicaciones para mí eran una locura. Mi pastor una vez grabó sus mensajes en cassette y lo mandó a una radio. ¿Y sabe a qué hora lo pasaban? A las 3 de la mañana. Y yo me paraba a las 3 de la mañana a escuchar esos mensajes que ya yo había escuchado en la iglesia. Porque yo lo admiraba. Yo no creo que haya todavía un MCMista que diga: apóstol, lo escuché el domingo en la mañana y lo volví a escuchar en YouTube. No creo que haya el primero. Si aparece por ahí, algo va a hacer Dios con ese loco. Yo soy el único que me escucho yo mismo. Yo no creo que a nadie le quede ganas después de escucharme a mí una hora decir: voy a volver a escuchar. Es más, yo sé de pastores y líderes míos que le pasan a otros predicaciones de otros predicadores. Oye a fulano, oye a Dante Hebel, oye a fulano. Pero nunca le han dicho: oye esta predicación de qué hizo. Y son míos, son de aquí, los quiero y me aman y yo los queremos raro, pero no queremos. ¿Aló? ¿Sabe qué es eso, hermano? O sea, oye predicación a ellos, oye Rudy Gracia, oye la desgracia, digo, oye adelante Heber, oye al otro, pero que hayan compartido una predicación mía, oye estas tremendas palabras que predicó el apóstol, porque pueden estar allí, pero no tienen ese nivel de admiración. ¿Me estoy explicando, guerrero? ¿Me estoy explicando? Porque como me oyen todos los domingos, como me conocen mis puntos débiles, los de Dante no se ven porque se pinta el pelo, por cierto.
Lo denuncio. Mi pana Dante. Oye, Cash, un día tenía yo uno aquí adelante mío. Tenía yo aquí mismo, uno adelante mío, diciéndole que está aquí al lado de él. Oye, está Maldonado. Tremendo. Entonces el hermano le decía, porque el hermano más vivo, decía, y nuestro apóstol también. Dice, sí, pero mira, Maldonado. Y entonces el otro decía, pero nuestro apóstol también. Dice que no les aprovechó la palabra por no oír con fe. No les aprovechó. Así que hay una palabra, pero no está produciendo lo que debe producir porque no hay la fe, no hay la admiración, porque para ti soy el hijo de gloria. Porque para ti soy el hijo de Cheo. Porque para ti soy el de todos los domingos. Pero cuando se levante gente que abrace y admire, ayer me decía una joven, le admiro, apóstol. Entonces yo digo, ahí es donde se va a levantar una generación que va a caminar con esta antorcha y la va a llevar por el mundo entero. ¿Cuántos dicen amén? A veces la familiaridad hace que, escúchame, a veces la familiaridad hace que tú veas al hombre y no veas el manto en el hombre. ¿Me está escuchando? A veces la familiaridad hace que veas al hombre y no veas el manto que está en el hombre. Entonces viene una persona como Donel, que no es de aquí, y te dice el manto que está sobre mí. Algunos dirán, seguro le pagó para que dijera eso. No faltará quien diga, ¿no? O viene una persona de otro país y ve en nosotros lo que tú no ves todavía, lo que no alcanzas a ver. Yo le digo, hermano, que no le pases eso los próximos 25 años. Trate de ajustarse y alinearse. Creo que ya han pasado 25 años y llegó el tiempo que usted se alinee y diga, yo voy a creer en Dios, voy a creerle a mi profeta, voy a ajustarme a esta palabra, voy a admirar, voy a creer. No voy a esperar que, porque si no, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que vendrá gente que te pasará por encima. Y Dios no quiere eso, porque Dios quiere que todos caminen juntos. Pero vendrá gente que te pase por encima en lo financiero, en lo familiar, en lo ministerial. Y eso era para ti. Es tremendo congregarnos en una iglesia de saber que un hombre lo dio todo, que ha pagado un precio de 25 años dejándolo todo, y admirar a una persona que tú no conoces, que tú no sabes cómo vive. Yo siempre le digo a la gente, tu predicador favorito debiera ser el que tú escuchas todos los domingos, el que tú admiras. Por eso siento que el Señor hizo algo especial conmigo, porque no sé si habría otra gente de Manuel que se paraba a las 3 de la mañana, que era el lugar que le daban a mi pastor, para predicar un mensaje que ya yo había escuchado. Me acuerdo cuando él habló sobre Jesucristo el abnegado, una serie que dio, y yo no me perdí ni un mensaje a las 3 de la mañana. Porque tenía admiración por mi pastor. ¿Qué pasaba? Que con esa admiración, todo lo que salía de la boca de ese hombre se me añadía, aleluya, se me añadía. Aleluya. Yo veo aquí, hermano, algo grave. Donde debió pasar esto fue en Nazaret, porque ahí se crió Jesús. Pero la familiaridad no permitió que ellos vieran el manto que había en Jesús, sino al carpintero, al hijo de María. Los de Genezaret no recibieron la influencia de Jesús por esa vía, sino que habían escuchado una historia, Julio, una sola historia, la historia de la mujer del flujo de sangre. Esa es la única historia que ellos habían escuchado, que por cierto está en el libro de Marcos, una página anterior, en el capítulo 5. Esa historia de la mujer de flujo de sangre se difundió por toda la región de Genezaret. Escucha, también había llegado a Nazaret, pero cuando vieron a Jesús, ellos obviaron la historia y dijeron, ese es el carpintero, ese es el hijo de María. Pero en Genezaret, que no sabían que él era el carpintero,
y que no sabían que era el hijo de María, dijeron: ese es el que si tan solo se toca el borde de su manto, se recibe un milagro, se recibe un milagro, se recibe un milagro, se recibe un milagro. Vamos, apláudele. ¿De dónde le vino esa fe a los de Genezaret? De la historia que está en Marcos capítulo 5, verso 21. Dice Marcos capítulo 5, verso 21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ellas para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré ¿qué? Salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y se sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dice: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana ¿de qué? De ese azote. Luego ahí viene la historia de Jairo. Ahí pegadito viene la historia de Jairo. Y al final de la historia dice, en el 43 dice: pero él les mandó, tanto la historia de la mujer de flujo de sangre y la historia de Jairo, dice que Jesús le mandó mucho, que a nadie lo supiese, y le dijo que le diesen de comer. O sea, Jesús le dijo: estas dos historias, la historia de la mujer de flujo de sangre y la historia de la hija de Jairo que resucitó, no le digan a nadie. Pero la gente no le hacía caso a Jesús. Siempre Jesús decía: no le cuenten esto a nadie. No. Y no porque eran chismosos, es porque era un milagro demasiado poderoso. ¿Y sabe qué se regó por todas partes? Se regó lo de la mujer del flujo de sangre, de una mujer que decía: si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva, aleluya, seré sana. Dale un aplauso al Señor, aleluya, 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 aleluya. Cuando los de Genezaret ven que viene Jesús, ¿quién es el que viene allí? Ya habían escuchado la historia. La fe le viene ¿por qué? Por el oír. ¿Qué habían escuchado ellos? Que una mujer que estaba muriendo decía: si tan solo tocare ¿qué? El borde de su manto. Entonces, ¿qué empezaron a decir ellos? ¡Saquen los enfermos! Cuando él pase, si tan solo tocare ¿qué? El borde de su manto, van a ser sanos. Y la gente salió con los enfermos y esperaban que pasara Jesús. Yo le voy a tocar el manto, porque si toco el manto, ¿qué dice? ¿Qué veían entonces, al carpintero o el manto? Yo voy a tener que venir a predicar con un manto, chamo. ¿Ah? Mientras ponga la mirada en el hombre, nunca verás el manto y deshonrarás el manto. Y el problema no lo tiene el que porta el manto, el problema lo tienes tú. Porque ahí en Nazaret no pudo Jesús hacer ni un milagro. La impotencia del omnipotente, porque Jesús es el omnipotente, pero el que todo lo puede, no pudo, porque deshonraron su manto. Dios enseña a poner la mirada en Jesús
el autor y consumador de la fe. En Hebreos capítulo 12, verso 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En la iglesia, a veces por la familiaridad, no podemos ver al hombre de Dios o la autoridad del hombre de Dios. En la iglesia enseñamos, óigame, a identificar. Le pedimos a Dios que nos enseñe a identificar por encima del hombre la autoridad que está en el hombre de Dios, el manto. Debemos pedirle, Señor, enséñanos a ver el manto en los hombres de Dios. Que yo cuando vea a Miriam, no vea a Miriam, sino que vea la pastora Miriam. Hay un manto en ella, aleluya. No sé si me estoy explicando. Cuando yo identifico el manto en ella, yo accedo a los milagros del Señor. Aleluya. Los mantos son para honrarse. Los mantos son para respetarse. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, verso 2 y al verso 5, dice que el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca a Pablo. El sumo sacerdote dijo, golpéenlo en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti también, pared blanqueada. Esta palabra, esta expresión la usó Pablo contra el sumo sacerdote. Dios te golpeará a ti también, pared blanqueada. Luego dice en el verso 4, los que estaban presentes le dijeron, al sumo sacerdote de Dios injurias. ¿Y qué dijo Pablo? En el 5, Pablo dijo, no sabía, hermano, que él era ¿qué? El sumo sacerdote. Pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de ¿qué? De tu pueblo. ¿Sabe qué me gusta de Pablo? Que cometió un tremendo error. Injurió al sumo sacerdote. Pero inmediatamente le dicen, él es el sumo sacerdote. ¿Se qué? Se retractó. Porque Pablo se acordó de la escritura que dice, no injuriarás a un príncipe del pueblo. La palabra príncipe es la palabra que se usa para pastores en la iglesia. Eso está en la traducción lenguaje actual en Hechos de los Apóstoles 23:5. Dice, Pablo contestó, amigo, yo no sabía que él era el jefe de los sacerdotes. La Biblia dice que no debemos hablar mal del jefe de nuestro pueblo. El mismo Pablo lo dice. Estaba citando Éxodo 22:28, que dice, no injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Y en la traducción lenguaje actual, Éxodo 22:28 dice, no hablen mal de los jueces, ni maldigan a sus gobernantes. Entonces Pablo se da cuenta de que rasgó el manto del sumo sacerdote. Inmediatamente se retracta. Algo parecido le pasó a David, ¿verdad? Cuando Saúl se quedó dormido en la cueva y David estaba huyendo de Saúl y David decía, cónchale, ¿cómo le demuestro al rey de que yo no quiero matarlo? Y él lo consigue que se duerme. Saúl se duerme y David dice, yo voy a bajar hasta donde está él. Y dice la Biblia que le rasgó, ¿qué cosa? El manto. Y dice que David volvió a subir y le dice, Saúl, lo despierta. Y cuando Saúl despierta le dice, mira, yo no te quiero hacer nada, chico. Deja de perseguirme. Aquí tengo, mira, te tuve en mis manos. Te pude haber, ¿qué? Matado. Y no lo hice. Pero dice la Biblia, le dolió a David en su corazón haber, ¿qué? Rasgado el manto del rey. Por eso él decía, líbrame Dios de ¿qué? De tocar al ungido de Dios. Líbrame Dios. Por eso Dios tuvo misericordia de David cuando David más adelante falló. Porque David no solo identificaba al hombre, a Saúl, sino el manto que estaba en él. Había sido desechado por Dios, pero David no era quien para juzgarlo. ¿Me estoy explicando? De que Dios nos ayude, hermanos queridos. Que Dios aumente nuestra fe. Que no nos pase lo que pasó en Nazaret y veamos al hijo de fulana, al hermano de sutano, y empecemos a ver en la iglesia al manto en los hombres de Dios, en los apóstoles, en los pastores, en los que han sido ungidos.
para una tarea. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. ¿Qué había entonces en Genezaret que no había en Nazaret? Levante la mano y diga fe. Una fe correcta. Vieron el manto del hombre de Dios. Y la palabra dice que ahí lo sanó ¿a quiénes? A todos. A todos. Vale la pena creer correctamente. Vale la pena alinearse a lo que Dios viene haciendo y a lo que Dios va a hacer en los próximos 25 años. Te voy a pedir que te pongas sobre tus pies un momento y le digas al Señor: gracias por la palabra, Señor. Dile al Señor: gracias por la palabra, Señor. Di fuerte: que nunca me pase lo que le pasó a los de Nazaret. Que nunca me pase eso, ni a mí ni a mi familia. Por el contrario, dile: que yo pueda experimentar lo que vivieron los de Genezaret, que te reconocieron a ti como el Todopoderoso, el que hace milagros, prodigios, señales y maravillas. Levanta tu mano, enséñanos, Señor, a identificar y honrar los mantos en los hombres de Dios, en las mujeres de Dios. Enséñanos, Dios, a identificar, a honrar y a respetar los mantos en los hombres de Dios, empezando por nuestros apóstoles, por nuestros pastores, por los de la casa que conocemos y también por los otros. Pero no puedo honrar los otros deshonrando al propio. Perdónanos, Señor. Somos una casa que honra, dígalo. Somos una casa que honra. Levanta ahora tus diezmos y tus ofrendas y dale gracias al Señor. Y di: gracias, Señor, por el ministerio al que tú nos trajiste. Gracias, Señor, por la iglesia en la que tú nos pusiste, donde tenemos algunos años, donde han crecido nuestros hijos, donde hemos desarrollado una vida. Ayúdanos a amarte cada día más. Aumenta nuestra fe en ti, Señor. Haz crecer nuestra fe, Señor. Y ayúdanos a ver cada día el manto de los hombres y las mujeres que sirven en esta casa. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Toma tu lugar allí y ve ofrendando. Padre, gracias. Dile al Señor que aumente nuestra fe. Dile al Señor que aumente tu fe. Gracias, Señor, porque tú eres todopoderoso. Eres la resurrección. Eres vida. Eres perdón. Eres mi Salvador. Eres mi sanador. Oh, eres mi liberador, Señor. Oh, mi Dios, no hay nada imposible para ti. El cielo, fuego, eres el todopoderoso Dios. Para ti no hay nada difícil. Eres mi libertador, mi sanador. Eres mi salvador. Oh, por eso te pido, aumenta mi fe. Hazla crecer. Haz que mi fe crezca y sea gigante. Quiero tocar tu manto, Señor. Quiero tocar tu gloria y tu poder. Acércame cada día más a ti para poder ver tu gloria y tu poder. Y en tus brazos, en tu gracia, podamos descansar. Aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta la fe de la iglesia, aumenta la fe de mi familia. Ponte sobre tus pies y dile al Señor: aumenta mi fe, Dios. Abriste el mar al cojo hiciste andar. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Eres la resurrección. Gracias, Jesús. Eres vida, eres perdón. Gracias, Jesús. Eres mi salvación. Gracias, mi Dios. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Levanta tu mano. Dile que aumente tu fe. Tu gloria y poder. Te quiero ver, te
quiero ver. Acércate, mi Dios. Te quiero ver. En tu gracia, en tus brazos, me quiero entregar. Me quiero esconder. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Oh, mi Dios. Aumenta mi fe. Dar un aplauso al Señor, aleluya. Aumenta mi fe. Hazla crecer. Levanta tu mano un momento. Vale un poco, neighbor. Levanta tu mano un momento. Bendigo tu vida. Declaro que tú y yo estamos alineados. Declaro que identificamos los mantos de los hombres y las mujeres de Dios. Declaro que no somos de la clase de gente y de iglesia que deshonra los mantos en los hombres y en las mujeres de Dios. Declaro la gracia y el favor de Dios sobre tu vida y sobre mi vida, sobre nuestra vida. Declaro en el nombre poderoso de Jesús que nuestros ojos están puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que cuando lo vemos lo identificamos. Para nosotros Él es el todopoderoso Dios, el siempre victorioso, el que para Él no hay nada difícil y no hay nada imposible. Gracias, Señor. Levanta tu mano y dale gracias. Gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias por esta semana. Yo como apóstol y profeta declaro que esta semana te va a ir bien. Esta semana te va a ir bien. Esta semana va a ser una semana de gloria, una semana de bendición y una semana de victoria, una semana de cielos abiertos. Te envío una semana con la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y toda la iglesia dice: los quiero mucho, pues Dios le bendiga a todos.